grados centígrados con una velocidad de 2.5 metros por segundo. Entonces tenemos que determinar la fuerza total de resistencia al movimiento y la razón de transferencia de calor sobre toda la placa por unidad de ancho. Entonces, pues estos son los datos que tenemos: la temperatura de superficie y la temperatura. No, perdón. ¿Cuál era? Creo que ahí mismo que... Bueno, sí, no, espera. Está a 80 grados Celsius y 30 grados Celsius. La longitud de la placa, que es de 10 metros, la velocidad, 2.5. Y pues hay que tomar el promedio, la temperatura promedio, que son 55 grados Celsius. Y usando la tabla, hay que sacar las demás propiedades, como la densidad, la conductividad térmica, la viscosidad cinemática y el número de Planck. Y estos son los valores que se obtienen interpolando. Entonces tienen que obtener el número de Reynolds para poder ver qué fórmula vamos a usar. Entonces usamos esta fórmula, que es la velocidad por la longitud sobre, todavía no me acuerdo bien, entonces, la viscosidad cinemática. Y con esos valores tenemos que el número de Reynolds es de 197.843. Eso significa que el flujo es laminar porque el número de Reynolds es menor al número de Reynolds crítico. Entonces usamos la siguiente fórmula, sustituyendo el número de Reynolds. Entonces tenemos que el coeficiente de fricción es de 2.9901 por 10 a la menos 3. Con el coeficiente de fricción lo utilizamos para poder obtener la fuerza, que es el coeficiente de fricción por el área de superficie, por la densidad, por la velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces ponemos el coeficiente de fricción. El área de superficie, como dijo que es unidad por ancho, pues es la longitud, que es 10 metros, por 1 metro de longitud de ancho, que son 10 metros cuadrados, por la densidad que obtuvimos por medio de las tablas, por la velocidad, y que da 32.40 2406. Kevin, Ajá. creo que tienes un error, se te olvidó. No es cierto, perdón. Bueno, pero a mí no me da 32, a mí me da 81. Sí, es lo que apenas acabo de ver. Creo que se me olvidó multiplicarlo al cuadrado. Es lo que estoy. Sí, ¿verdad? La velocidad va al cuadrado. Sí, la velocidad va al cuadrado es lo que estoy explicando. A ver, ahorita lo corrijo. Sí, ahí sí me da 81. Sí, 81. Okay. Lo corrijo. ¿Sí? Sí, ya decía yo, es muy poquito, pero no me puse a revisar eso, pero ya. Aquí. Pues esto ahorita lo corrijo ahí. Ok. Entonces ahorita pues tendría que volver a sustituir bien el valor para que en los siguientes me dé bien. Pero ahorita que lleguemos ahí. No, pero los otros no afectan, ¿sí? No afecta. Creo que son TBC. No, porque esto sí es independiente con los otros valores. Sí, es independiente. Entonces, aquí, ahí se me olvidó que era el número de resistencia. Entonces, igual con las fórmulas que nos proporcionó para ver qué fórmula se utilizaría. Permítame.
ahí no puse las fórmulas que nos proporcionó. Aquí están. Es el número de Nusselt. Y nos proporcionó las fórmulas que utilizaríamos, pero como es laminar, pues se utiliza esta, esta de acá. Porque por el número de Reynolds que tenemos y por el número de Planck que tenemos. Entonces ahí sustituimos los valores, el número de Reynolds que teníamos anteriormente y el número de Planck que obtuvimos de las tablas. Despejamos, ya teniendo el valor del el número de Nusselt, despejamos de acá, de esta fórmula, el H, para poder obtener la tasa de transferencia de calor, y nos da de 21.9247 de watts sobre metro cuadrado por grado centígrado. Y ya por fin. No, a mí no me da eso. ¿No? No. ¿Cuánto te dio Nusselt, perdón? Es que... no lo puse ahí. ¿No lo pusiste? No lo puse. Es que en tu fórmula de H, en lugar de poner el número de Nusselt, pusiste el de Prandtl. Fórmula de H. Ajá, la del coeficiente, si tú ves, pones K por NU por L, pero en lugar de poner el valor de NU, sustituyes el de Prandtl, el de 1550. Sí. Entonces no sé cuánto es el valor de, bueno, a ti. Y no lo puse ahí. Me da de 3.418. ¿Cuánto, perdón? 3.418. Ajá. Sí, tiene razón. Creo que hasta lo despejé mal. No lo despejé, lo despejé. Está bien despejado, pero lo que sustituiste fue mal el número de Nusselt por el de Prandtl. Sí, tiene razón. A ver. Yo de hecho pensé que había sustituido todo, que habías despejado y sustituido todo, por eso no entendí. Pero ahorita ya que veo por partes y... Sí, tiene razón. Ahí sí me da de 48.33. No, se lo 48.33. Y pues lo último, ahorita le sustituyo el valor para dar el valor final. Si quieres, corrige de una vez tu presentación para que... Y también el de arriba en el Nusselt. Bueno. Listo. Y pues ahorita corregimos aquí el último valor que me va a dar. Entonces, 48.38 por... Son 24.067. Bueno, ahí no es.
Es que son 24.96. Vamos a dejar. Ahora sí. Ahora sí. Esperen, perdón. Ahora sí. Perdón. No. Estás haciendo. ¿Cómo, perdón? Es que, espérame, algo. No, es que mira, en UCE el resultado no es 48, es 33.418. ¿418? Sí, porque mira, si tú ves en la fórmula de H estás poniendo 48 y, o sea, por punto 14 entre 10 igual a 48. Y eso no puede ser posible. Ajá, tiene sentido. ¿Qué dice aquí mal? O ¿cuál, perdón? Ya me perdí. A ver, en UCE corrige el valor. El resultado está mal. El resultado está mal. Ajá. Y creo que ya lo habías puesto bien en H. Sí. Ok. Ya vi que hizo. Ya entendí. Sí, aquí si el Nussel no era ese el valor. No, pero quítale ese partido por la mitad, dijeron algunos. Ahí está. Ese es el valor que obtuve. Ajá. Y ese es el que va ahí. Exacto. Y ese es el que va aquí. Ajá. Y ahí sí ya. Y ahora sí ya todo está bien. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Todo bien, profe. Ok. Tengan cuidado con las sustituciones para que no les pase lo que me pasó. Sí, en general tener cuidado. Pero bueno, todo lo más bien, nada más sí. Hay que tener cuidado. Bien. ¿Dejo de compartir? Creo que sí, creo que nadie Profe, tiene. una pregunta nomás así rapidísima. Ahí en las temperaturas, si tiene 80 menos 30, si las temperaturas son positivas, no importa que los tomemos en Celsius porque es relación, ¿no? Afecta cuando hay una temperatura negativa, ¿no? ¿A dónde? Perdón. En la temperatura, que es 80 ¿Arriba? menos 30. 80 menos 30, sí. Aquí en el calor. En el calor, ajá. Ajá. Ahí o sea, ahí no importa que se tomen Celsius porque ambas temperaturas son positivas, ¿no? O sea, a final de cuentas la diferencia sería 50. No, aunque fueran negativas. O sea, ahí no se tiene que transformar a Kelvin. No. Ok. No. Y yo por facilidad siempre les he comentado que pongan la mayor menos la menor, pero ¿cómo se llama? Pues las pueden poner al revés también. Pero no hay ningún problema. Lo único que te va a indicar que es la operación es que la Q te va a salir negativa y quiere decir que la sustancia está ganando o perdiendo calor. ¿Ok? En este caso, ¿quién tiene mayor temperatura? El fluido, ¿no? Sí.
Y esto, entonces, si lo pusieras al revés, te diría que el fluido estaría perdiendo temperatura y que la placa está ganando calor. Ganando. Ajá, o sea, Ok. según el enfoque que le quieras dar, o sea, uno va a perder y el otro va a ganar calor. Ok. Ajá. Vale, gracias, profe. Y de nada. Bien, ¿alguna otra pregunta o duda? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Al parecer no. Gracias, Kevin. Sí, profe. Bien, entonces nos quedamos pendientes con Contreras Valderas. Si se encuentra. O tampoco entró hoy. ¿Alguien ha sabido algo de él? Creo que él sí pasó el jueves, profesor. Disculpe, profe, me mencionó a mí. Dijo Contreras Valderas. Ajá. Ah, yo sí pasé el jueves. ¿Sí pasaste? Sí, Sí, yo soy la que faltaba de pasar, profe, en el 5. Ok. Y a ver, entonces me perdí. ¿Valderas sí pasó también? Sí, profesor, yo sí pasé. ¿Beltrán? También. También. Entonces no sé por qué no te Contreras. Ok, entonces Cruz. Adelante. Sí, profe. Perdón, Contreras. no se preocupe, profe. Bueno, ¿ya se ve? ¿Quién? ¿Yo? No. Ah, el ejercicio. Y ya se ve. Ok. Bueno, el ejercicio 5 dice, considere un motor caliente de automóvil, el cual se puede considerar como un bloque rectangular de 0.5 metros de alto, 0.40 metros de ancho y 0.8 metros de largo. La superficie inferior del bloque está a una temperatura de 100 grados Celsius y tiene una emisividad de 0.95. El aire ambiental está a 20 grados centígrados y la superficie del camino está a 25 grados centígrados. Determine la razón de transferencia de calor desde la superficie inferior del bloque del motor por convección y radiación. Cuando el automóvil viaja a una velocidad de 80 kilómetros por hora, suponga que el flujo es turbulento sobre toda la superficie debido a una agitación constante del bloque. Y bueno, aquí tenemos los datos. El área superficial es 0.32 metros al cuadrado. La temperatura superficial es de 100 grados Celsius. La emisividad 0.95. T infinito 20 grados Celsius. La T de la superficie del camino 25 grados Celsius. El largo 0.8. Velocidad 80 kilómetros por hora, que a metros sobre segundo serían 22.222. Y esta es la constante de... Bueno, la vamos a ocupar para... ¿Cómo se le llama? Bueno, para esta fórmula, para la radiación. Se llama la constante de Stefan Boltzmann. Sí, esa. Perdón. Constante de Stefan Boltzmann. Bueno, primero hay que sacar la temperatura promedio, que es TS más infinito sobre 2, que tenemos que son 60 grados Celsius. Ya viene directamente en la tabla 15 de aire. Entonces, pues, solo se toma la densidad, la conductividad térmica, la viscosidad cinemática y el número de Prandtl. Calcular el número de Reynolds sale 9.376 por 10 a la 5.
pero ya nos dice que el flujo es turbulento en toda la superficie. Entonces, la fórmula para flujo turbulento es esta. Y tenemos que nu es igual a 1.988 por 10 a la 3. Y bueno, al calcular H también tenemos que es igual a 69.763 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Y ya para calcular el calor por convección, tenemos la fórmula que es área superficial por H por T infinito menos TS. Y aquí pues saldrá el negativo. En los dos da lo mismo, solo que aquí es negativo. Bueno, más al final le quería preguntar algo porque ahí me confundí un poco. Okay. Y ya aquí entonces el calor de convección es 1.786 por 10 a la 3 watts. Y el calor por radiación es igual a la permisividad. Ajá. ¿Sí? Sí. Y por área superficial, por sigma, que es la constante de Boltzmann. Uh-huh. Ajá. Y aquí es por TS a la cuarta menos la T de la superficie del camino a la cuarta. Uh-huh. Y esto da igual a 197.982 watts. Okay. Bueno, hasta aquí nos pide el ejercicio, pero mi pregunta era si me piden el calor total, tendría que ser el calor de radiación más el calor de convección o menos el calor de convección. No, es la suma. Pero bueno, más bien, estas dos, ¿cuál sería? La positiva. Ok. Porque las dos, ¿cómo se llama? Le están transfiriendo el calor uno al fluido y otro a la superficie. Entonces sería la cantidad de calor total que pierde en la parte inferior del motor. Ok. Ahí te sale negativo porque aparentemente tú estás poniendo que el fluido en tu fórmula de la izquierda pierde calor, cuando en este caso, en este problema, el fluido está ganando calor. Por eso es que no es necesario que sean tan estrictos al momento de siempre poner T infinito menos TS, las pueden invertir. Ok. O sea, en el libro, pues sí viene así, no T infinito menos TS, pero como le comenté hace rato a Salvador, pues ya depende de ustedes, como estén analizando. Al final las pueden poner de tal forma que el resultado sea positivo, pero ya así haciendo la aclaración. En este caso, el fluido es el que gana el calor o la superficie exterior es la que pierde calor. Nada más haciendo esas observaciones. Igual sumas y ya dices, calor total perdido por la superficie es tanto. ¿Ok? Sí, profe. Bien. No quites todavía. Bueno, ¿alguien antes tiene una pregunta, una duda sobre el problema? Bueno, si ustedes ven, ¿se acuerdan del problema de la esfera que vimos en el departamental anterior, donde una esfera estaba en un cuarto? No hace mucho lo vimos. Y también se tenía pérdida de calor por convección y radiación. ¿Recuerdan o no? Yo sí me acuerdo, pero de hecho no le entendí a este ejercicio. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Porque lo presentó un compañero, o sea, vi su procedimiento, pero realmente no entendí de dónde habían salido varias cosas. ¿Cómo qué? A ver. Es que ya no me acuerdo. A ver. Por ejemplo, él utilizó otra fórmula para el calor de radiación. Ajá. Pero no sé si esa fórmula no la había dado usted o
o cómo la sacó. ¿Y cuál es la fórmula que él tiene? Es igual la permisividad por la constante de Boltzmann Ujú. por la temperatura 2 al cuadrado más temperatura infinito 2 al cuadrado Ujú. por temperatura 2 más temperatura infinito 2. ¿O es la misma que esta? No es igual. Pero en la otra no es H por AS, ¿no? Debería ser H por AS, que es la que usamos en la esfera. Y ahí sí tenías ¿cómo se llama? Unas elevadas al cuadrado y otras no. Sí. Es que ese ejercicio no lo completé, solo me quedé ahí, anoté la fórmula que hizo el compañero, pero ya no lo seguí desarrollando. Ok, bueno, como les comentaba, el ejercicio en el planteamiento general es muy parecido al de la esfera. ¿Alguien más recuerda? Donde teníamos una esfera que tenía agua con hielo en la parte interior y estaba en un cuarto. Entonces, para empezar, mencionaba que el cuarto y las paredes donde estaba la esfera estaban a la misma temperatura. Si mal no recuerdo, eran 25 grados Celsius. Ajá. Y que la superficie exterior de la esfera tenía tanto transferencia de calor por convección como por radiación. En este caso, pues es lo mismo. También tenemos tanto transferencia de calor por convección como radiación. Y bueno, ahí necesitamos también encontrar la H, pero para lo que era de hecho tuvimos que estar iterando varias veces para encontrar la H de radiación. Ok. En este caso es distinto, ¿por qué? Porque tanto el fluido que está pasando por abajo y la superficie del camino están a distintas temperaturas. Entonces, sí, efectivamente, en la parte exterior tiene transferencia de calor tanto por convección como por radiación, pero la parte inferior va a interactuar a distintas temperaturas, una con la superficie y otra con el fluido. Entonces, eh, el fluido a qué temperatura está en este problema, que es el aire. ¿A cuánto está el aire en este problema? Compañeros. Bueno, dice que el tanque está ubicado en un cuarto cuya temperatura es de 25 grados Celsius. Ajá. Pero en este que estamos aquí revisando. ¿En el mío? Ajá. Es 20 grados Celsius. Okay. ¿Y la superficie del camino? A 25 grados Celsius. Ajá. Entonces, como se puede observar, estos dos tienen temperaturas distintas. Y en el caso de la esfera, tanto el aire como la superficie de las paredes del cuarto, si más no recuerdo, en aquel problema tienen 25 grados. Sí, profe, sí dice 25 grados. Ok, entonces ahí se puede considerar que la superficie exterior de la esfera con estos dos sí tienen, o sí se podría considerar, ¿cómo se llama? Que están en paralelo estas dos resistencias. Pero aquí ya no, porque insisto, el aire y la superficie están a distintas temperaturas. Entonces son flujos de calor distintos. ¿Sí queda claro o no? Sí, profe. Ok. Bien, ¿dudas, preguntas? No.
Muy bien. Están durmiendo los demás, ¿verdad? Nos dejaron aquí solos. No, profe, aquí andamos todavía. Oye, se le oye se le oye voz de dormido. No, así es mi voz. Ah, sí, Hace frío. Hace frío. No, no hace frío, está baja la temperatura. Muy bien. Bueno, pues sigues tú, ¿no? Gracias. Sí, profe, pero le quería yo comentar que si existiera la posibilidad de que lo presentara el día de mañana. Lo que pasa es que esta semana... A ver, me querías, entonces ya no me quieres. Pero bueno, sí que todavía quiero pedir una prorroguita para el día de mañana. Es que toda esta semana estuve ocupado con los exámenes y no lo chequé. Qué bárbaro. Bueno, pues... Es que Guante deja sus exámenes para el fin de semana y pues está bien pesado. Igual que su papá, ¿verdad? ¿No? No, pues quién sabe. La neta, yo nunca cursé con el otro profe. Yo nomás he cursado con Guante. Bueno, ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Bueno, de una vez, porque se me estaba pasando y bueno, para que no nos gane el tiempo, les voy a comentar cuáles son los trabajos que van a entregar para este tercer departamental. Se pueden, miren, como siempre les digo, y pues no traten de hacer un copy-paste tal cual. Se pueden basar del libro de Transferencia de Calor y Masa de Sengel, pero pues también la idea es que pues traten de buscar en otro lado. Y por lo tanto, pues ojalá y lo hagan con tiempo, porque luego les agarran las prisas y nada más hacen, copy-paste. No estaría mal si pues lo leyeran, ¿no? Pero si nada más hacen copy-paste, pues acuérdense que no es el objetivo de que hagan estos trabajos, sino de que aprendan de que hay algo más y que les deje algo de enseñanza. Estos temas, pues, la verdad, se salen o ya no entran dentro del alcance de este programa, pero pues sí es inconveniente de que sepan que existen estos temas y que les pueda servir de algo en un futuro. Ajá. Entonces es por eso que los deje estos trabajos y por eso insisto en que sí se puede y espero que sí, pues que les sirva de guía lo que viene en el libro y traten de buscar ¿cómo se llama? Más información. El primer trabajo va a ser una presentación en PowerPoint. Yo como quiera se lo voy a poner en Classroom. El primero va a ser conducción de calor en régimen transitorio. Entonces, ¿a qué se refiere cuando hablamos en régimen transitorio? Ya lo hemos comentado varias veces. ¿A qué se refiere cuando hablamos condiciones transitorias? A que la temperatura digamos, una pared, por ejemplo, en un cierto punto va a cambiar con respecto al tiempo y no va a permanecer fija. Ajá, muy bien. Exactamente. Y el otro tema, y bueno, ya vemos, perdón, antes de continuar con el otro tema, pues ya habíamos comentado que en la mayoría, en algunos casos, no en todos, o bueno, a ver, hago un paréntesis. Por ejemplo, cuando un motor está sin arrancar, como quien dice que está parado, pues tiene una cierta temperatura. Y conforme ya sea motor de cualquiera, de gasolina, eléctrico, un turborreactor o un diésel, todos van a partir de esta condición. No han arrancado, están a una se me fue la palabra, a un equilibrio con la temperatura ambiente. Ajá. Entonces ya este motor se arranca y entonces pues la temperatura de empieza a cambiar con la temperatura hasta que llega a una temperatura de operación. Entonces ahí tenemos un régimen transitorio cuando está la temperatura ambiente y alcanza su temperatura de operación. Y bueno, y ya por lo tanto después la máquina pues sigue trabajando a esa temperatura de operación. Es por eso que
la gran mayoría de los problemas se trabajan a condiciones estacionarias, que serían las condiciones de operación de este motor en general. Pero pues también es importante en algunos casos conocer qué es lo que pasa cuando este dispositivo está cambiando su temperatura. Y pues también es conveniente, por ejemplo, en los motores a gasolina o los motores diésel, disminuir ese tiempo de cambio de temperatura para que pues funcione rápidamente mejor. Ustedes saben que cuando un motor a gasolina tiene baja temperatura y no ha alcanzado su temperatura de operación, pues hay muchas pérdidas por calor hacia el ambiente. Y el rendimiento de la combustión pues no es la mejor. Pero bueno, otro ejemplo que podemos ver de condición transitoria es en el boiler de su casa, por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Y sobre todo ahorita a estas temperaturas, el agua está a una temperatura muy baja y ustedes requieren que esté a una cierta temperatura para que se pueda bañar. Ya la temperatura pues varía de la sensación corporal de cada quien, pero pues nadie se mete a bañar así. Bueno, hay muy pocos que sí, ¿no? A lo mejor dices, no, yo sí me baño como está así la temperatura, pero algunas personas no, y entonces esperan a que el agua pues ya alcance la temperatura de confort, por decirlo así, de la persona y se pueda bañar. Y aún así, en el proceso, como lo vimos en termo, con las mezcladoras, ustedes abren el flujo del agua caliente y la tienen que estar regulando con el flujo del agua fría hasta que ya alcanza una temperatura agradable para ustedes. Entonces ahí también tenemos un proceso transitorio donde estamos regulando los flujos de agua hasta alcanzar la temperatura deseada. Ajá. Bueno, entonces el primer tema es conducción de calor en régimen transitorio, y el segundo es métodos numéricos en la conducción de calor. Ajá. Y bueno, aquí también pues va a tener que ver con en parte de esto de lo transitorio, bueno, qué métodos numéricos se pueden utilizar para la resolución de problemas, y sobre todo cuando tenemos la condición de que que la temperatura en toda la superficie no es la misma. Nosotros hemos trabajado con condición también estacionaria y de flujo unidimensional, ¿cómo se llama? Tomando la consideración de que toda la superficie tiene la misma temperatura. Y hay casos donde no. En un punto, en el centro, por lo regular, puede estar una temperatura mayor y en las orillas estar una temperatura menor, y eso va a provocar que el flujo no sea unidimensional, sino que siga distintas direcciones. Entonces, ya ¿cómo se llama? Considerar ya en la realidad si conviene sacar un promedio y hacerlo como unidimensional, o si es necesario analizar todos estos flujos de calor. Entonces, básicamente, de esto se trata los trabajos. Yo, como quiera, en un ratito se los pongo allí en Classroom para que los tengan al pendiente. Y pues estar tomando en cuenta que, ¿cómo se llama? Yo para este tercer departamental se suben calificaciones. Menciona que 21, 22 de diciembre o hasta el 4 de enero. ¿Ok? Entonces, para que vayan checando sus tiempos. Y como quiera vamos bien. Yo creo que sí terminamos bien para poder planear bien el examen y no nos agarran las prisas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? ¿Preguntas o dudas?
A mí solamente me No, quedó pues, una duda en el problema que hizo mi compañera Cruz. Elena. Ajá. Sí, así es. Usted estaba comentando que si lo quisiéramos analizar por medio de resistencias, entonces en ese caso sería en serie la resistencia de variación y convección. En este problema no se hace. Sí hay, o sea, aunque no lo estamos, ¿cómo se llama? Especificando bien, aquí también hay una resistencia, de hecho hay dos resistencias, nada más que no las estamos poniendo tal cual. O sea, hay una resistencia por conducción, perdón, por convección, y hay otra resistencia por radiación. No las estamos, ¿cómo se llama? Especificando tal cual. Pero aún así hay dos resistencias. Solo que estaba comentando que en el problema de la esfera, estas dos resistencias las considerábamos que estaban en paralelo. ¿Por qué? Porque la superficie exterior de la esfera estaba en contacto con el flujo de aire que estaba alrededor de él y la, la, la radiación. La convección es con el flujo de aire y la radiación es con las radiaciones con las paredes del cuarto donde estaba la esfera. Solo que ambos, tanto el flujo, el aire, como la pared tienen la misma temperatura. Y por eso consideramos que las dos resistencias estaban en paralelo. Y aquí en este problema, las dos resistencias no están en paralelo porque, o no se consideran en paralelo, porque como pudiste ver con los resultados del problema, cada una de estos calores tienen un valor distinto y muy, muy grande. ¿Y lo puedes volver a poner, Elena? ¿Tus resultados? Sí, profe. Es que cerré el programa, pero va a tardar un poquito en abrir. Ok. Sí, bueno. Félix, ¿sí los anotaste? No los anoté, pero es que estaba poniendo atención al problema justamente y cuando usted me comentó eso comentó eso de la esfera, pues estuve revisando mi apunte, pero pues Ajá. sí vi que estaba en paralelo, pero pues en este caso no lograría entender cómo sería si fuese en línea o paralelo porque pues no están a diferentes temperaturas. Bueno, están a diferentes temperaturas, mejor dicho. Y al mismo tiempo pues está recibiendo pues transferencia de calor a la superficie, ¿no? Entonces pues no podría ser ni en paralelo ni en superficie, en mi opinión, y por eso le preguntaba. ¿Como en paralelo o en superficie? No entiendo. Perdón, en serie. No, yo dije que hay dos resistencias, más nunca mencioné que estuvieran en serie. Por eso digo, pero no podría considerarse ninguna de las dos, ¿verdad? No, yo por eso nunca lo comenté. En este problema yo nunca lo comenté que estuvieran en paralelo o en serie. Yo solo comenté que cada una de ellas tienen un flujo de calor distinto. No sé si ya te queda claro. Sí, profe. Ajá, yo comenté que en el de la esfera sí comentamos que las dos estaban en paralelo porque estaban sometidas a la misma diferencia de temperatura. Una que cuando hicimos la iteración vimos que eran 4.3 más o menos en la superficie exterior de la esfera y la otra, tanto el aire como el cuarto a 25 grados. Y entonces las dos tienen un flujo de calor hacia estos dos puntos. Y por eso se consideraba como paralelo, por estar a la misma temperatura. Pero acá yo nunca dije que estuvieran en serie o en paralelo, dije que incluso ni en paralelo, porque las temperaturas son distintas. Y para que estuvieran en serie, tendría que estar la resistencia por convección y luego la resistencia por radiación, una detrás de otra. Entonces, si quisiéramos conocer la conducción total de calor, sería pues simplemente sumarlos, ¿no? Como mencionó. Bueno, en este tampoco es conducción de calor total. No, pero la transferencia de calor. Ajá, sí, es lo que me comentaba Elena, que si se quería conocer la transferencia de calor total,
¿Era sumar los dos? Le dije que sí. Ah, ok. No, pues solamente esa era mi duda, profe. Ya, Sí. ya quedó claro. Y entonces, en este caso, sumar los dos flujos de calor. Porque son dos calores distintos y la cantidad de calor que pierde la superficie exterior del motor sería esa cantidad. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, Ok. muchas gracias. Sí. También gracias, Elena. Y bueno, aquí también me sirve de ejemplo estos resultados para que puedan de alguna forma entender por qué en algunos ejemplos o en algunos casos donde hay transferencia de calor, no se toma mucho la transferencia de calor por radiación. ¿Sí anotaron los valores de uno y otro? ¿Cuánto fue la transferencia de calor por convección en este problema? Si quiere, a ver si lo comparto. Ajá. Para convección fue 1.786 por 10 a la 3 Ajá. watts o kilowatts. Y para radiación fueron 197.982 watts. Ok, gracias, Elena. Si ustedes pueden ver la diferencia entre un flujo de calor y el otro es grandísimo. ¿Sí? Es muy grande. Y entonces, por eso es que la gran mayoría de los problemas o de los casos donde se estudia la transferencia de calor, no se toma mucho la transferencia de calor por radiación, porque el aporte que da es mínimo con respecto a los otros flujos de calor. Hay casos donde la radiación pues sí es considerable, ajá, y donde sí se tiene que tomar en cuenta, pero en este caso no. Y tiene que ver mucho con, sobre todo aquí la radiación, con las dos superficies que están en contacto entre sí. Aquí, por ejemplo, podríamos suponer que la superficie del camino es mucho más grande que la superficie ¿cómo se llama? Del motor. En este, ¿cuánto es el área superficial, Elena? Si le puedes subir tantito. Estamos hablando que son 0.32 metros cuadrados. Sí. 0.32. Y la carretera, pues, tiene mucho más que esa superficie de transferencia de calor. Ya estrictamente, bueno, esto tampoco entra en este curso, pero estrictamente se toman otro factor que se conoce como el factor de visión, o otros también lo llaman o lo nombran factor de forma, ajá, donde se hace una corrección aquí, sobre todo con respecto a estas dos superficies, porque pues una superficie de camino pues puede ser mucho más grande que el área superficial que tiene este motor. Y entonces en este factor de forma o de visión pues toma mucho en cuenta lo que sería, por decirlo así, tomando en cuenta el concepto de factor de visión, cómo se está viendo una cara con respecto a la otra. Esto es la cara del motor, que en este caso la está suponiendo rectangular, que si ustedes ven, y esta parte inferior pues tiene que ver con el cárter del motor. Si alguien ha tenido la oportunidad de ver el cárter de un motor alternativo o de motor de automóvil, pues verá que no es exactamente rectangular, tiene una forma muy distinta. Pero si ustedes se pusieran directamente boca abajo, viendo el cárter, podría imaginarse que tiene una superficie rectangular, pero insisto, esta superficie no es tal cual rectangular. Entonces, si ustedes ponen una cara con respecto a la otra, lo ideal se pensaría es que la radiación fuera directamente de una superficie a la otra, pero los cuerpos irradian calor en todas direcciones, no en una forma paralela, sino en una manera dispersa.
Ajá. Entonces no se concentra toda la radiación como tal en una superficie. Ajá. Entonces es por eso que es importante ya más detenidamente, ¿cómo se llama? Tomar este factor de forma y es muy posible que esa cantidad de calor que nos dio de 197 sea aún mucho menor. Ujú. Pero bueno, aquí este problema sirve para comparar tanto la transferencia de calor por convección como la transferencia de calor por radiación. No sé si espero no haberlos hecho bolas con esta explicación o si se haya entendido. Yo sí entendí, profe. Todo quedó más claro ahora. Gracias. Okay. Sí, de nada. Sí, entonces, básicamente este ejemplo de incluirle este problema en la radiación es ver que impacta más en este problema la convección que la radiación. Y digo, y si hiciéramos el estudio del factor de forma, pues estoy seguro que la transferencia de calor por radiación aún sería mucho menor. Y es por esto también que, haciendo un paréntesis con esto, o con este problema, es que aunque yo sé que así le llaman y por años le van a seguir llamando así al intercambiador de calor que tiene el radiador, que tiene el motor, perdón, que le llaman radiador, pues hacerles ver que no es un radiador, sino es un intercambiador de calor. Y tanto así que para ciertas condiciones, o ahí sí de transitorias, de operación de este sistema, incluso en algunas ocasiones necesita de un ventilador que que lo que va a hacer es según las operaciones, ¿cómo se llama? Las condiciones de operación del motor e incluso del medio ambiente, hacer pasar más aire a través de este intercambiador de calor. Entonces, ahí sí aplica muy bien las condiciones transitorias, porque, por ejemplo, cuando este vehículo va en carretera, pues está recibiendo mucho aire de impacto y no es necesario que el ventilador esté funcionando. Más sin embargo, si este vehículo va en una ciudad con condiciones de carga de tráfico muy pesadas, el aire ambiente puede que tenga una temperatura muy elevada y entonces la transferencia de calor por convección natural no va a ser tan buena y como el coche no está en movimiento, pues ahí es necesario inducirle un flujo de aire a través del ventilador. Ajá. En el caso de que el vehículo va en carretera, también hay una convección forzada, pero esta está haciendo por el movimiento del vehículo. Y en el caso del tráfico, se necesita una convección forzada, pero como el vehículo casi no está en movimiento, pues es necesario inducirle ese flujo de aire con un ventilador. Ajá. Entonces, pues ahí está muy bien el ejemplo de condiciones transitorias, por donde el flujo del fluido que va dentro del ¿cómo se llama? Del intercambiador, pues tiene que estar en un cierto rango de temperaturas. Entonces, no sé si también haya quedado claro esto. Sí queda más claro. ¿Dónde? Sí. Ok. Bueno, pues entonces aquí le dejamos. Nos queda pendiente Cruz. Y bueno, yo les iba a comentar, ando también, como les comenté, que me metí a unos diplomados y luego voy a dar a otro curso a fuercita. Pues también ando algo atrasado en revisión de exámenes. Sí voy avanzando, pero ando algo atrasado y tengo para fecha límite para cargar calificaciones el día, ¿qué? Miércoles, me parece, ¿verdad? Sí, pero pues ya ven que me gusta subir las calificaciones antes para cualquier aclaración. Entonces, posiblemente, si sigo atrasado, posiblemente mañana no les dé clase. Yo como quiera en la tarde, noche les aviso, ¿ok? Para poder avanzar a calificar si es que no termino. ¿Estamos? De acuerdo, profe. Para que estén al pendiente.
Sí, profe, gracias. Ok, bueno, todos nos vemos ya sea mañana o pasado mañana. Bye. Hasta luego, Dios. profe. Hasta luego. Buen día, profesor. Igual. Gracias. Nada.